Moi boas, benvidos de novo a un programa da Clínica na Casa. Hoxe contamos con todos nós ca doutora Carmen Rodríguez. A doutora Carmen Rodríguez é médico de familia, ela traballou nos Sergas e agora está traballando na Clínica Santo Domingo. Moi boas, gracias por vir, doutora. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Doutora, un pouco a voz que se nos ocurre, que é un médico de familia? Un médico de familia es un licenciado en medicina con una formación específica de posgrado que va dirigida a proporcionar una atención integral y continuada a las personas, a la familia y a la comunidad, independientemente de la edad, del sexo o de las enfermedades. O sea, sería teóricamente un especialista más, porque tiene esa formación después de hacer la medicina, hace falta una especialización. Efectivamente, después de hacer la licenciatura de medicina hace falta una formación especializada de 4 años, con este enfoque. ¿Y por qué se le llama así medicina familiar y comunitaria? Supongo que tendrá que ver con algo de la familia y la comunidad. Pues efectivamente, se llama medicina de familia porque no ve a la persona de una forma aislada, sino en el contexto de la familia, como entorno, digamos, más inmediato. Todos los problemas que le pasen a la familia, que le sucedan y enfermedades, van a repercutir mucho en el paciente. Por eso mismo no se ve de forma aislada. Imaginémonos, por ejemplo, cuestiones de tipo una depresión, pues puede estar causada porque tenga un problema de una drogadicción de un hijo, por ejemplo, o otro problema de este tipo. O sea, sería esa visión conjunta y global de la familia. Efectivamente, efectivamente, porque todo lo que suceda va a repercutir en el sistema familiar. Entonces, yo entiendo que sería un médico especialmente sensible a esa relación del médico con el enfermo, con el paciente. ¿Cómo debe ser esa relación del médico con el paciente, concretamente en el médico de familia, doctora? Pues es una relación muy importante, la relación médico-paciente es muy importante. Hay que ver que el médico de familia es el primero que ve el paciente, es el primero que presta la asistencia. Y por otro lado es como si dijéramos la puerta de entrada en el sistema sanitario. Esa relación tiene que ser personal y continuada. Y yo le pondría 2 características muy importantes, que es la accesibilidad y por otro lado pues una comunicación cercana. ¿Y qué funciones tendría el médico de familia en ese sentido? El médico de familia, pues por una parte, tiene que tener tiene la formación para dar una atención de calidad a todas las personas que demanden la asistencia, ¿no? La mayoría de los problemas, entre un 80 y un 90% de los problemas que se presentan en la consulta diaria se resuelven en este nivel. Cuando hay otros problemas que no se pueden resolver a este nivel, tiene que guiar y coordinar la atención con otros especialistas para su resolución. Por otro lado, lleva la consulta de los tratamientos de los pacientes crónicos, como son hipertensos, el control, hipertensos, diabéticos, insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, aparte de esta labor asistencial, tiene también otro cometido importante, que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. O sea que el médico de familia tendría que ver pacientes enfermos, pero también tendría que ver pacientes sanos. Efectivamente. No es una condición... Efectivamente. De ahí que es muy importante los exámenes de salud. Se trata de prevenir, se trata de encontrar, buscar los factores de riesgo para prevenir la enfermedad y, por otro lado, el coger enfermedades en estadios precoces, con lo cual siempre es más fácil su curación. Claro, entonces en esa fase de prevención, y ahora siendo otoño y con estos episodios que hay de cambios de temperatura, yo creo que la gripe es un factor, una enfermedad muy prevalente y muy a tener en cuenta. Efectivamente. ¿Qué es la gripe concretamente? La gripe pues, es una enfermedad vírica aguda que se manifiesta por fiebre de 38 o más, después dolores musculares, malestar general, síntomas respiratorios, como puede ser congestión nasal, estornudos, tos,
y bueno, en algunos casos vómitos y diarrea. Esto es más frecuente en los niños que en los adultos. No es lo mismo la gripe que un catarro. Pues efectivamente, no es lo mismo, está producido por un virus diferente y también las manifestaciones son diferentes. La gripe suele ser un comienzo brusco y con fiebre, dolores musculares y malestar general. Es diferente a... La gripe puede ser más grave, podemos decir que la gripe puede ser más grave. Sí, la gripe puede traer complicaciones graves, sobre todo en personas de riesgo y personas de edad avanzada. Vamos a ver, refiriéndonos, por ejemplo, a la temporada pasada, el invierno anterior, la temporada 2015 y 2016, pues ha causado en Galicia casi 1.700 ingresos hospitalarios. Concretamente creo que fueron 1.691, que ingresan las personas que tienen más complicaciones. Luego, por otro lado, de esos que ingresaron, el 14% tuvieron que ingresar en UCI, en cuidados intensivos, y fallecieron 104 personas. Hay que destacar que el 81% de las personas que ingresaron tenían indicación de vacuna, pero solo la habían recibido el 36%. Entonces, la vacuna nos va a prevenir complicaciones e incluso muertes. Entonces, yo creo que serían dos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo se nos contagia la gripe? Porque si podemos evitar el contagio, también podríamos evitar la gripe, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, el contagio más directo es de persona a persona. Se transmite a través de las gotitas que expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos o estornudamos. Hay también un contacto indirecto que es mucho más infrecuente, que se produce al tocar objetos que estén contaminados por el virus y llevar luego la mano a la boca, a la nariz, a los ojos. Esas son las dos formas que hay de contagio. También podemos actuar, yo entiendo que en la prevención con la vacuna. ¿La vacuna cómo es eficaz, no es eficaz? Es el método de prevención más eficaz. Es el método de prevención más eficaz que tenemos. Va a disminuir en las personas mayores el 60% de las complicaciones que tengamos con la gripe y el 80% de las muertes puede evitar. Entonces, lo mejor, la vacuna. ¿Y esa vacuna hay que hacerla cada año o nos vale para un tiempo? La vacuna hay que hacerla todos los años porque los virus van cambiando y la vacuna se va reformulando cada año en función de los virus que estén circulando. Hablando un poco también de lo que es el tema del contagio que hemos hablado, ¿no? Aparte de la vacuna, para evitar el contagio y la difusión es necesario también tener una serie de medidas higiénicas, como son, por ejemplo, taparse la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando estornudemos, si tenemos la gripe, ¿no? Y luego tirarlo. Es conveniente luego el lavado de manos, sobre todo con agua y jabón y sobre todo después de haber estornudado o tosido. Y limpieza más habitual, más frecuente de superficies, de muebles, manillas de puertas con los productos de limpieza habituales. O sea, ¿no debemos por tapar el estornudo con la mano así? No, con un pañuelo desechable tirarlo y después lavar las manos. Porque iba a decir, los virus pueden permanecer en las manos unos minutos, hasta 5 minutos. En las superficies no porosas, como son plásticos y aceros, pueden estar hasta un día, pero es conveniente limpiar. Y en papeles o telas, unas horas. Y si no tenemos ese pañuelo que usted nos recomienda, ¿qué es mejor, lo de la mano o lo de la manga? Que eso también es otro... Es mejor lo de la manga. Mejor lo de la manga. Sí, siempre es mejor. Pero bueno, volviendo a lo de la gripe, hay cierto temor al vacunarse, ¿no? Porque la vacuna de la gripe nos puede provocar gripe. No, nunca. La vacuna no nos va a provocar la gripe. La vacuna está hecha por virus inactivados que son inofensivos y que no tienen la capacidad de poder producir la enfermedad. O sea que es segura, usted nos recomendaría vacunarnos. Es segura.
En cuanto a los efectos adversos, es la vacuna más segura que se conoce. Es la que tiene la menor tasa de notificación de efectos adversos. Cuando hay algún efecto secundario de la vacunación, pues suele ser local, suele ser una reacción, en fin, pequeña, un poco de enrojecimiento sin más en el lugar de la inyección. Es lo más habitual, pero que no requiere tratamiento. O sea que si la vacuna es eficaz, nos evita la gripe, debiéramos de vacunarnos todos, pero sin embargo parece que hay unas personas especialmente más sensibles que son un poco las que ustedes recomiendan vacunarse, ¿no? Efectivamente. Hay unos grupos de riesgo que tienen más, son los que se recomienda especialmente, aunque la vacuna la puede poner todo el mundo que quiera prevenir el riesgo de coger una gripe. Entonces, personas o grupos a los que se les recomienda especialmente, pues hay a los que son de riesgo, a otras personas que, digamos, están en contacto por su trabajo con personas de alto riesgo, a las que tienen la capacidad de poder infectarle, y también a otras personas que por los trabajos que desarrollan en la comunidad son importantes, es importante que no adquieran la gripe, ¿no? Entonces, vamos a ver, entre las personas estas del primer grupo, personas a los que se les recomienda porque tienen especial riesgo, pues las recomendaciones del SERGA son las personas de mayor de 60 años y haciendo un hincapié especial en los mayores de 65. Luego, las personas que están en instituciones cerradas, por ejemplo, o en centros de crónicos, ¿no? Las personas que están embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. Se recomienda a los niños mayores de 6 meses, niños y adolescentes hasta los 18 años, que estén recibiendo un tratamiento prolongado con aspirina. Y bueno, y luego se recomienda a todas las personas que, aunque no tengan esa edad, que sean de otra edad, que tengan patologías crónicas, como puede ser pues eso, cardiovasculares, pueden ser metabólicas como la diabetes, pueden ser respiratorias, asma, de todo tipo, inmunodeprimidos, cualquier patología crónica. Cualquier persona que tenga una patología crónica debe ponérsela y consultar con su médico de atención primaria. Y si yo no me vacuno y tengo que sufrir la gripe puede llevarme complicaciones. ¿Qué complicaciones me podría tener una gripe? Pues las complicaciones más frecuentes son de tipo las que afectan al aparato respiratorio, las neumonías o insuficiencias respiratorias en personas que ya tengan patología respiratoria, o también pueden agravar las enfermedades crónicas que tenga el paciente. Pueden una insuficiencia cardíaca, una diabetes, puede descompensarse y agravarse. O sea que en este grupo sería un poco una intervención muy activa, que sería la vacunación de la gripe y la intervención en la gripe, pero también un poco lo que nos preocupa a los pacientes y un poco en el entorno de la familia son el riesgo cardiovascular. ¿Tiene algo que ver el médico de familia en el riesgo cardiovascular? ¿Nos puede orientar? ¿Nos puede decir algo? Sí, efectivamente, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en España. Entonces, tiene mucha importancia porque además la prevención es fundamental. Los hombres, dentro de las enfermedades cardiovasculares, los hombres fallecen más por infartos, por cardiopatía isquémica, y las mujeres fallecen más por ictus. Es la primera causa de muerte. Entonces, pero tenemos la ventaja de que el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir llevando una vida saludable y evitando los factores de riesgo. Entonces, con una dieta sana, que podemos hablar de ella, nos puede reducir hasta el 30% la posibilidad de tener un infarto. Entonces, el ejercicio, que es otra cosa importante, el ejercicio y el no fumar, y luego el controlar la tensión arterial, la diabetes, el colesterol.
Volviendo a la dieta Sí. que usted nos decía, nos Sí. ofrecía amablemente de que podemos hablar. Sí que podemos hablar y nos gustaría hablar de la dieta. ¿Qué nos recomendaría usted como médico de familia en cuanto a la dieta saludable o de prevención de que a nosotros nos dé un infarto o nos dé un ictus? Pues una dieta rica en verduras, en frutas, en pescado. El pescado se recomiendan hasta 4 raciones a la semana, 2 de ellas de pescado azul por ser más rico en ácidos grasos omega 3 y mejor el perfil lipídico, legumbres, evitar las carnes procesadas, todos los alimentos procesados. Las carnes rojas limitarlas 1 o 2 días a la semana, son preferibles las carnes blancas, pollo, ave, y después poca sal y poco azúcar. El alcohol con moderación, se prefieren además las bebidas fermentadas como la cerveza o el vino, pero 1 o 2 copas al día es suficiente. Y bueno, esto en cuanto a la dieta. Nos decía que también controlar la tensión arterial. ¿La dieta influye en la tensión arterial? Porque pues mucho, la sal, por ejemplo, por eso decimos poca sal. O sea, la sal sería un poquito enfocada a ese control. La sal, por ejemplo, en la tensión. Pocas grasas también nos va a disminuir el colesterol. Se ha comprobado que una dieta adecuada puede reducir hasta el 30% de la enfermedad cardiovascular. Y también Sí, no. Nos decía también los ejercicios, hacer ejercicio. El ejercicio físico, el caminar es muy importante. Vamos a ver, 30 minutos diarios caminando a buen paso 5 días a la semana, que es lo que recomienda la ONU, así como medida estándar para todo el mundo, 150 minutos que se pueden repartir ahí, pues ya tenemos un beneficio cardiovascular muy importante. Después a los niños, la Organización Mundial de Salud y adolescentes les recomienda 60 minutos diarios de actividad más intensa. O sea que a los niños no debemos de dejarles mucho iPad ni mucho teléfono móvil, sino que salgan a la calle. Que caminen, que anden, que no jueguen estén ahí mucho en tiempo. el patio de las Sí, casas. efectivamente. Sin embargo, sí que a las personas que ya un poco tienen más de 40 años, que a lo mejor nunca hicieron deporte y de repente le viene esa fiebre de hacer deporte, a lo mejor tampoco eso es tan sano, ¿no, doctora? Vamos a ver, la actividad física es buena, lo que pasa es que, claro, una persona de 40 años que empieza y que a lo mejor no ha desarrollado antes una actividad regular, pues sí que debía pasar por el médico primero a hacer un control. Y entonces el médico le tiene que, según sus características y circunstancias, pues hacer un programa de ejercicios y ver antes de empezar así a hacer deporte sin más. Igual que el tabaco, ¿no? El tabaco también lo podemos controlar. El tabaco es muy perjudicial desde el punto de vista cardiovascular. El fumador habitual, de un paquete diario más, multiplica por 3 el riesgo de infarto. Lo que sí tiene la ventaja de que dejas de fumar y al cabo del año el riesgo será reducido ya a la mitad. Y a los 3 años pues ya es mucho más se ha reducido prácticamente como si no hubiera fumado. Entonces el dejar de fumar es vital. El médico le puede ayudar también en ese aspecto, ¿no? Es difícil dejar de fumar, pero no es imposible. Y también un poco ahí el factor obesidad, sobrepeso, ¿no? La obesidad también es otro factor de riesgo cardiovascular, sobre todo la obesidad abdominal. La obesidad, digamos, es un factor de riesgo importantísimo porque además condiciona que aparezcan otros como la diabetes. O sea, una persona obesa tiene muchas más probabilidades de hacerse diabético también. La diabetes también es otro problema de salud y es otro problema de riesgo vascular. Y actualmente pues tenemos en España ya unos 5 millones de diabéticos y la mitad de ellos no lo saben. O sea que hay que pensar que tanto la hipertensión como el colesterol como la diabetes, muchos pacientes no saben que lo tienen. Es importantísimo hacerse un control para ver qué riesgo pueden tener y poder, digamos, aconsejarle de cara al futuro y un plan de medidas preventivas, ¿no?
O sea que usted sí que, estaríamos a favor, o usted nos recomendaría un poco hacer eso, lo que llaman chequeos, hacer unos chequeos o una visita. Es importante hacer eso, efectivamente, exámenes de salud o chequeos de salud para ver en qué situación, sobre todo a partir de cierta edad, ¿no? Para ver qué riesgo tenemos, y qué factores de riesgo, y poder prevenir y aconsejar de cara a evitar este tipo de enfermedades. Y en ese aspecto el médico de familia sería un poco el médico guía que nos orientaría, ¿no? Efectivamente, médico de familia sería la persona indicada como para hacer estos controles en fin, dar estos consejos de cara a la vida saludable y evitar enfermedades que nos pueden traer muchos problemas. Muchas gracias, doutora Carmen Rodríguez. Gracias, Carlos. A todos vos, volvos a ver na semana próxima. Agora quedanse con uns consellos saludables. Moi boas. Hola, buenas tardes. Soy Chus Pérez, la podóloga de la Clínica Santo Domingo, y vengo a enseñaros una parte de la podología que, bueno, la mayor parte del público no estaría acostumbrado, no sabe a que nos podemos dedicar también los podólogos. Tenemos una parte de taller. Una de nuestras funciones es la de elaborar plantillas como tratamiento en distintas patologías, como hablamos en ocasiones anteriores. Pero hoy nos vamos a encargar de hacer una plantilla, de enseñaros cómo se hace una plantilla. Para ello contamos con una paciente que amablemente nos va a ayudar para la toma de moldes. Solemos utilizar o bien vendas de escayola, o bien recogemos la huella en espumas fenólicas. Al recoger la huella en espumas fenólicas tenemos que rellenarla con escayola. A mí me gusta esta manera de hacerlo y bueno, os voy a demostrar cómo de una manera muy sencilla nos llevamos para casa la huella del pie del paciente. Lo colocamos encima de la espuma y intentamos recoger la huella en posición neutra, lo más corregida posible. Por favor, ¿puede ponerse de pie? Muchísimas gracias. Le ayudamos un poco para que la huella sea lo más profunda que podamos. Puede sentarse, por favor. Así recogemos la de un pie y lo mismo para el otro pie. ¿Se puede poner de pie? Gracias. Muy bien, nos sentamos. Como podéis ver, de una manera sencilla, recogemos sus huellas y lo que os comentaba de la escayola, aquí lo tenemos preparado. Una vez que tenemos tomado el molde del paciente, procedemos a rellenarlo con escayola y una vez que la escayola seca, se limpia de la siguiente manera. Es muy fácil de limpiar, ya vemos que es como una espumita. Necesitamos a veces ayudarnos un poco de algún elemento que nos permita que queden a la vista todos aquellos relieves óseos que después vamos a intentar complementar con los distintos materiales de los que disponemos. Así conseguiríamos que la plantilla, por supuesto, sea personal, no valga absolutamente para nadie más y quedaría el tratamiento ajustado a la zona del talón, a la zona de juanete, a la zona del quinto metatarsiano. Se ajusta bastante a la realidad. Una vez que tenemos la escayola limpia, procedemos a elegir los materiales y elaborar la plantilla. Procedemos entonces a la elección de materiales. Empezamos con la base, suele ser uno de los materiales más duros. Cogemos nuestra huella y marcamos en el material que hemos elegido. Recortamos
Y seguidamente, una vez que comprobamos que más o menos se puede ajustar a la pieza, a la zona que queremos acomodar en la plantilla, pasamos a meterlo al horno. El tiempo que nos aconseja el fabricante y a una temperatura determinada, porque estos materiales son termoadaptables, se adaptan con la calor. Y esto es lo que finalmente va a coger la forma de la huella del pie. Metemos, colocamos y esperamos unos minutos. Una vez que sale del horno y que la adaptamos mediante un vacuum a la huella del pie, vamos recortándola y conseguiríamos que la base de la plantilla, la parte más firme de la plantilla, se adaptase perfectamente al molde. Ahora os voy a enseñar, digamos, cómo se acabaría de terminar la plantilla, porque realmente necesitamos una zona de amortiguación y después un forro. En este caso ya los tengo encolados. Simplemente con darles un poquitito de calor, pues ya acabaríamos la plantilla. En este caso, colocamos veis que simplemente con añadir un poquitito de calor, el pegamento se activa y conseguimos añadir los elementos para finalizar nuestra plantilla. Como veis, llevan forro, porción intermedia o de acomode y un forro inferior para que la duración sea un poquito mayor. Ahora, al final, acabamos de recortarla con acabamos de recortarla con unas plantillas que nos ofrecen, que nos dan los fabricantes, que se ajustan bastante a las hormas con las que los fabricantes hacen los zapatos. Porque claro, uno de los hándicaps que tenemos con estas plantillas es que tienen que caber en los zapatos. A veces nos echamos más tiempo hablando de zapatos como podéis ver, son muy fáciles de cortar. Una vez que tenemos la plantilla con una forma parecida al número, a la forma de la horma del zapato con el número del paciente, procedemos a un lijado. Se suele hacer con unas máquinas parecidas a las de los zapateros que tenemos en el taller. Yo no la pude traer porque se nos hacía muy pesada. Volvemos a cortar otra vez, teniendo en cuenta el número del calzado del paciente.
y conseguimos que la plantilla esté prácticamente finalizada. En este caso traje otros modelos con distintas patologías, que el mecanismo de acción es el mismo. Cogemos, calentamos, calentamos, rectificamos a la hora de pegar, colocamos el forro inferior, cogemos nuestro número, en este caso sería un pelinín más grande, y el mismo proceso. Estas tijeras facilitan bastante el trabajo porque, al ser eléctricas, nos ayudan mucho en vamos a dar calor. Todo esto se elabora, evidentemente, basándonos en las características anatómicas que tiene nuestro paciente. Estas son para la misma persona, pero en un pie tenía una patología y en el otro tenía otra. Es decir, las plantillas son distintas, tanto la del pie derecho es distinta de la del pie izquierdo. En muchas ocasiones nos lo dicen los propios pacientes, pero es que no son iguales. No importa, realmente los pies no son iguales. Se hace una para cada pie. Como podéis ver también, son muy finitas, caben perfectamente en cualquier calzado. No tienen nada que ver con con plantillas que se hacían antiguamente, que se hacían en gomas EVA, materiales que realmente tienen que tener mucho grosor para poder realizar la misma contención que estos, que son plásticos, que son resinas y son mucho más fáciles de... Un momentito. Se nos apagó. Estas son de caballero, ya se ve que son un poquitito más grandes. Pero en todos los casos, como podéis ver, la elaboración es toda muy similar. Se coge el molde y en función de las patologías ya el mismo molde nos va diciendo qué zonas debemos corregir. Es como si nos llevásemos el pie del paciente para casa. Aquí podemos comprobar que con distintos materiales estamos elaborando varios tipos de plantillas. Os traigo unas muestras de plantillas finalizadas que, como podéis comprobar, tienen un montón de colores
en función de la patología o de la dureza que le queramos dar, donde queremos hacer los refuerzos. A veces el color influye en el tipo de acabado que le queramos poner. Veis que tenemos elementos, cuñas, solemos utilizarlas en el talón, si queremos que se controle a veces pues, pronaciones, supinaciones, todos estos elementos que en teoría pues, nos pueden resultar, pueden hacer que nuestra marcha no sea todo lo buena o correcta que debiera. Os enseño así estas diferencias porque en función de el material que utilicemos tendrán unas características de flexibilidad o de dureza diferentes. También os quería enseñar que, claro, los podólogos atendemos a todo tipo de pacientes, entonces desde plantillas para niños pequeños, que bueno, no se me dio el caso nunca de hacer una plantilla tan pequeñita, hasta plantillas para jugadores de baloncesto. Tenemos un número 46, que ahí sí que ciertamente sí que ya hice alguna. Después otro tipo de hormas son las hormas femeninas, suelen ser para zapato muy estrechito, porque las mujeres el calzado suele ser más estrecho y un poquito más difícil de adaptar, la plantilla suele ser un poco más difícil de adaptarla a este tipo de zapato por la horma de los fabricantes. Y bueno, hasta aquí todo lo que yo os quería enseñar para que vierais que un podólogo, además de recibiros en consulta, pues nuestro trabajo no finaliza ahí. Tenemos algo de labor en el taller, que a veces hasta tenemos que utilizar nuestro fin de semana, nuestro buen fin de semana para poder tener elaborados todos estos tratamientos. Muchísimas gracias y hasta pronto.